Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema bajo el título de El hombre como transformador de la naturaleza. Este tema le voy a enviar a través de un video del mismo que usted debe necesariamente realizar a manera de tarea, un resumen, y que por favor le pido realizar dicho resumen como es debido. En anteriores ocasiones y ciertas personas, por supuesto, no todos, lo que están haciendo es no el resumen, sino la transcripción teórica, o en todo caso la reproducción de todo lo que en el video se dice. Y eso no es resumen. Entonces, nuevamente le estoy pidiendo de la manera más encarecida que lo haga como es debido. Este es el único trabajo o tarea de la presente semana. Bien, nos adentramos al tema. Es un poquito extenso y usted lo va a ver en la programación que tiene en su calendario, que está dividido en dos clases, vale decir, en dos sábados. El día de hoy y el próximo. Hasta donde avancemos vamos a tratar de cumplir con supuestamente la mitad de este tema. Bien, insisto, bajo el título de la relación del hombre con la naturaleza, o si usted quiere, el hombre como transformador de la naturaleza. Bien, empiezo indicando de que como antecedente el hombre hace su aparición aproximadamente hace unos 250,000 años. Este evoluciona a través del tiempo, a través de muchas circunstancias, de muchos cambios, hasta terminar convirtiéndose en lo que ahora somos los llamados hombres modernos. Y esta modernidad, así parezca raro, así parezca contradictorio, empieza desde hace aproximadamente 40,000 años. Posiblemente es el sector geográfico del continente africano donde, según la mayoría de tratadistas, se inicia o es el lugar de origen del hombre moderno. También hay otras formas de anunciar, ¿por qué no?, en base a restos encontrados, de que el hombre no solamente se originó en el continente africano, sino en otros lares, es decir, en otros sectores del planeta. Uno de ellos últimamente se está manifestando de que restos encontrados en la actual China hacen predecir de que también se originó el hombre desde hace muchísimo tiempo en este continente, es decir, en Asia. Pero sea cual fuera el lugar de origen del hombre, los vestigios de población, especialmente en lo que se refiere a nuestro continente, datan de aproximadamente entre 30 y 40,000 años. Esto desde una visión al pasado, indicaremos de que el hombre sobrevivió, aprendió, se reprodujo, se evolucionó a lo que hoy determinamos como el hombre moderno, insisto, durante
aproximadamente 2.500.000 años, en un íntimo contacto con la naturaleza. Y desde aquí precisamente comenzamos nuestro tema. Es decir, en esta parte haciendo un corolario, un resumen y una conclusión a la vez, desde el origen del ser humano siempre ha estado en íntima relación, en íntimo contacto con la naturaleza, con el medio geográfico que le rodea. Prosigo, una convivencia, llamémoslo inseparable, es lo que se ha producido entre el ser humano y el medio geográfico. Esta convivencia es o ha sido de manera permanente y, como digo, inseparable. En cada aspecto de la vida del hombre primitivo, en especial, el entorno, el medio, lo condicionó a aprender a sobrevivir o, de la otra forma, a perecer, a sucumbir, a morir. Y en ese caso estaba en riesgo, lógicamente, la existencia de la especie humana. Les invito solamente a imaginar esta etapa, ¿no?, de la prehistoria y de la existencia del hombre. Esta era que constituye más del 99% de la historia de la humanidad, esto es, los miles de años, desde el origen, el 99% de ella está prácticamente encasillada en la prehistoria. Y números redondos, ¿por qué no? Se está dando la mayor cantidad del tiempo simplemente para realizar los estudios a través de hallazgos de restos dejados por las personas que vivieron en este gran tiempo. Este se caracteriza por la integración a la naturaleza de los pueblos especialmente recolectores, de los pueblos pescadores y, ¿por qué no?, de los pueblos también cazadores. Estos primeros hombres se adaptaron al medio, aquí lo importante, sin afectar el ecosistema. No destruían masivamente las selvas, ni las plantas, ni los elementos que estaban a su alrededor. No exterminaban las especies animales, sino que, por lo contrario, solamente consumían las que eran imprescindibles, las que eran necesarias, vitales para la subsistencia. Su dieta se hacía en base a lo que le proporcionaba el medio natural. Y por supuesto, ahí empieza una serie de valores y una forma muy especial de comportamiento. Especialmente el comportamiento con respecto a nuestro tema, a la naturaleza. Es muy notable, ¿por qué no advertir que en el recorrido del hombre moderno a través del mundo, desde África, Europa, Asia y finalmente por el noreste de Asia, por lo que hoy se conoce como el mar de Bering e islas Aleutianas, se utilizó una especie de puente de hielo para que pueda ser cruzado este hombre que venía en hordas, ¿no?, en grupos de ese tiempo, así llamado hordas,
y que se encaminaron desde específicamente Mongolia hacia el nororiente y pudieron atravesar desde la península de Kamchatka, que pertenece al Asia, es de Rusia en la actualidad, hasta la península de Alaska, ya América. Es a través de este puente natural, es muy corto, este estrecho, por supuesto, de aproximadamente 8 kilómetros, un poco más de distancia, que en ese tiempo se congeló y que dio lugar al, entre comillas, fácil paso del hombre desde Asia hasta América, ¿no? Entonces así pasa precisamente a lo que hoy conocemos como América del Norte y luego fue distribuyéndose y asentándose en todos los rincones de América Central y América del Sur. Ahora bien, si tomamos al hombre como especie y vemos las diferencias antropomórficas que son apreciables del día de hoy, podemos comprender que ese hombre lleva impreso en su cuerpo, porque así lo podemos manifestar, las marcas de la naturaleza a través de todos los tiempos, es decir, ya viene prácticamente en su ser, en sus genes, este paso desde hace muchísimo tiempo. Y aparece justamente las huellas de su adaptación y el resultado de un sinnúmero de migraciones a través de los más diversos y opuestos climas en especial. De esta forma se identifica a las personas con el color de la piel, sea blanca, trigueña, sea más oscura, o la talla, ¿no? Algunos más altos que otros, o también la constitución ósea, la corpulencia. En concreto, le vamos a tomar como ejemplo a los esquimales, que tienen una característica muy particular en su constitución física, porque ellos han tenido que soportar, desde que viven en sectores muy nórdicos, soportar, digo, la inclemencia del tiempo. Estos seres humanos aprendieron cada detalle de su entorno, aprovecharon al máximo los elementos que le proporcionaba la naturaleza. Hicieron especialmente de la cacería y de la pesca su modo de vida y su fuente de alimento, lo que no sucede con otros grupos humanos o seres humanos en concreto de otros sectores del planeta. Entonces, con esto quiero indicarle de que un elemento importante, decisivo, ¿por qué no?, para que se dé las características de las personas a todo nivel es el clima. Un signo claro del conocimiento del entorno lo podemos encontrar en los pueblos originarios de diferentes lugares. Para dar otro ejemplo de lo expuesto, es fácil pensar que en la Patagonia es un sector de la Argentina. Aquí nunca estuvo poblado
nunca se presentaron o se dieron asentamientos y por supuesto no hay huellas de pueblos. Sin embargo, existen yacimientos arqueológicos que datan de aproximadamente 11.000 años y que a través de los estudios se han concluido una serie de situaciones como que en ese tiempo ya hay indicios de comercio, de trueque, de que las herramientas en su mayoría estaban realizadas o hechas o elaboradas con obsidiana y simplemente, como repito, no habían asentamientos permanentes porque la rigurosidad del clima no lo permitió y las poblaciones tenían que necesariamente movilizarse de manera permanente y de conformidad a lo que migraban también los animales considerados como presas de cacería. Y estos desplazamientos, estas migraciones, coincidían justamente con factores climáticos, porque los animales, las manadas, se movilizaban también de acuerdo a las estaciones climáticas. Entonces no se podía dar estos asentamientos poblacionales. En contrapartida de esto, es decir, lo contrario, por ejemplo, en el Perú se han encontrado vestigios de civilizaciones ya desarrolladas, con ciudades, con templos, con construcciones, es decir, todo lo que uno puede imaginar en ese tiempo, y que dan la evidencia de que ellos ya se asentaron. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta gran diferencia? Y que prácticamente es el mismo tiempo que lo de la Patagonia, es decir, aproximadamente 11.000 años. Porque le indico nuevamente que el clima hace y determina que la persona, que la sociedad realice este tipo de acciones. En el Perú hay, por decirlo menos, una estabilidad en lo que se refiere al clima. Es previsible en cuanto a las lluvias y por lo tanto esto favorecía a la agricultura, es decir, el conocimiento de él, los periodos secos e invernales, hacía que las personas sepan también cuándo se debe sembrar, cuándo se debe cosechar. Y de esta forma los alimentos estaban de manera permanente dentro de justamente las costumbres de las poblaciones. Por último, también a manera de ejemplo, podemos citar a los hindúes, que como decíamos hace unos minutos atrás, se refiere a los esquimales y son los pueblos nórdicos más extremos en el mundo, donde el conocimiento de cada aspecto de la vida en sí mismo hace un acto de supervivencia. Quiero decir que donde el máximo aprovechamiento de cada recurso disponible es vital. Es vital la cacería para obtener la carne, para con los huesos realizar o fabricar cierto tipo de herramientas útiles, con la piel de los animales, con el marfil, incluso con las entrañas, los intestinos, es decir, con todo, porque los recursos son muy limitados
y no pueden ellos darse el lujo de desperdiciar absolutamente nada. Son parte de la muy limitada disponibilidad entonces de recursos sobre el mar congelado. En sí entonces esta diferencia climática periódica conforma parte del conocimiento común de cada cultura. Este conocimiento sobre el medio que les rodea, el medio que les condiciona. Y es en base a este conocimiento también que cada cultura se desarrolla o se ha desarrollado por una cantidad X de tiempo, con diferencias tan notables en sus estilos de vida. Es decir, cada pueblo se caracteriza, a diferencia del de al lado o de otra parte del planeta, por las condiciones que ha sido como exigencia de la naturaleza, el que tengan como un elemento principal para su desarrollo. Hoy en día vemos esta etapa de nuestra historia, ¿no?, desde una distancia demasiadamente grande y que prácticamente no nos permite comprender que hoy estamos aquí basados en el conocimiento íntimo de la naturaleza, en el conocimiento profundo que permitió la evolución de las tecnologías desde los tiempos llamados del Neolítico y las primeras herramientas de piedra características de este periodo, que permitieron no solo cazar, sino dejar de ser nómadas y permitir con esto el establecimiento de los pueblos, como un elemento importante que alguna vez ya topamos y que justamente por su importancia se debe repetir: el aparecimiento de la agricultura como, yo diría, el eje fundamental para el cambio rotundo de vida en los seres humanos. Bien, de todo esto creemos pues haber demostrado que tuvieron un modo de producción denominado comunal, en ese tiempo me refiero, en el Neolítico. Y hoy vemos el pasado desde prácticamente la comodidad de nuestras casas, cuando en ese tiempo muy, muy difícil la existencia y la super existencia, ¿por qué no?, de estas comunidades. Muchas veces no comprendemos o no llegamos a comprender el verdadero valor de las cosas. Vivimos, valga la redundancia, una vida más fácil y despreocupada en comparación con tiempos anteriores. Y no vayamos así tan lejos como miles de años del Neolítico. Claramente no es, por ejemplo, la misma sociedad del siglo XV que la actual. Hoy tenemos un conocimiento más profundo de la vida social. Hoy tenemos un conocimiento más real de lo que es la naturaleza, y aún así no la respetamos, y aún así hacemos caso omiso de algo que es realmente importante: el cuidado de los elementos de la naturaleza, el cuidado de los elementos de nuestra casa. Ojo, la única casa que tenemos, no hay otra. En resumen, este trabajo tiene o esta clase, ¿no?, tiene por objetivo el desarrollo de una revisión
de una reflexión acerca de la evolución, ¿no? A través de los tiempos, de los vínculos entre la naturaleza y la sociedad. En esta primera parte de este par de tutorías que tienen el mismo tema, estoy tratando de describir las relaciones entre los diferentes periodos históricos y las interacciones que caracterizan a cada una de ellas. Y en la segunda tutoría voy a tratar de presentar, de exponer las grandes tendencias que han guiado el pensamiento en torno a la relación naturaleza-sociedad. Definidas estas como tendencias, vale decir, la naturaleza propiamente llamada naturalista, como la ecologista, como la ambientalista, qué sé yo. Y se analizan, por ejemplo, de esta última, es decir, del ambientalista, como dentro de un enfoque de desarrollo durante el siglo XX hasta la actualidad. La misma que se dio paso, o dio paso más bien, a la propuesta de desarrollo sostenible, así llamado. Eso veremos en lo posterior. Y finalmente voy a tratar de establecer las diferentes ideas que se exponen de las relaciones naturaleza-sociedad dentro de lo que decía es el marco de desarrollo sostenible. Así redunde, es necesario ciertos elementos de repetir, porque de lo que se trata es, en estos breves minutos, no solamente darle un enfoque de lo que significa la naturaleza versus el hombre, o lo contrario, el hombre versus la naturaleza, sino sacar conclusiones altruistas, positivas, a manera de mensajes, de lo importante, de lo vital que es el respeto hacia el medio ambiente que nos rodea y el respeto en general a todo lo que significa la naturaleza del planeta. Por eso espero no cansarles, pero debo repetir ciertas cosas que se consideran importantes. El hombre es un ser social. Siempre ha vivido en sociedad. Y lo ha hecho porque es un acontecimiento, un elemento propio de la naturaleza humana. Y digo esto porque cualquier etapa que usted crea conveniente dentro de la historia, desde sus inicios, el hombre siempre ha tenido que necesariamente coexistir con otras personas, coexistir con otros seres humanos. Lo que no sucede, por ejemplo, con gran parte de los animales de la naturaleza, que muchos de ellos conviven cierto tiempo, mínimo tiempo o prácticamente ningún tiempo con los seres de su especie. Ellos pueden vivir tranquilamente solos y únicamente buscan a su pareja en periodos determinados por la naturaleza. En cambio, el hombre no. Necesita indispensablemente realizar su vida normal dentro de sociedad.
Entonces es un hecho de la propia naturaleza. Pero casi sin reparar en ello, casi sin darnos cuenta en ello, lo hacemos. Los seres vivos o con vida, ¿no? No reparamos en elementos como el aire. Quiero decir de que ni nos damos cuenta ni apreciamos que existe el aire, siendo un elemento fundamental en la vida. Sin él no habría la posibilidad justamente de vivir por el oxígeno que mantiene el mismo. Lo social es tan importante para el hombre, yo me atrevería a decir como el agua o el aire para los seres vivos. Basta que algo falle en el agua, en el aire o en el entorno social para que se denoten los cambios muchas veces ulteriores, últimos, y para que prestemos mayor atención a su carácter fundamental. Entonces ahí viene la pregunta, ¿es posible un hombre fuera de sociedad? Lo que hace un momento decía. Biológicamente sabemos que no es posible, ya que todo hombre antes de su nacimiento está condicionado por diversas costumbres. Antes de salir del vientre materno ya tiene una predestinada condición o condicionamiento. El hombre es un ser naturalmente sociable, decía Aristóteles. Y aquel que vive fuera de la sociedad o es un ser degradado o es un ser superior a manera de un dios. Y eso prácticamente no existe. Las investigaciones de los biólogos, de los antropólogos, de los paleontólogos, de múltiples personas y de gran variedad de especialidades en la ciencia, en definitiva de los científicos sociales, han hecho posible que actualmente conozcamos mejor la manera en que tuvieron lugar los procesos de evolución biológica y social del hombre. En buen romance, el hombre ha sido el resultado de un sinnúmero de procesos de evolución biológica y social, y que tiene su origen en un muy largo proceso de evolución. Esta evolución en general de las especies, cuyas raíces más inmediatas podemos encontrarlos a partir de algunas especies sociables. Por ejemplo, en los grandes primates, que por algunas circunstancias o determinadas circunstancias y cambios empezaron a desarrollar una posición erguida, recta. Esta posición corrió paralela a un mayor desarrollo de sus capacidades, a un desarrollo de las extremidades superiores, dando lugar, a su vez, al empleo de útiles más idóneos, más aptos, mejores para la obtención de alimentos y especialmente para la cacería. Estas innovaciones permitieron unas dietas más variadas y ricas en proteínas, especialmente cuando su alimentación se basa en la carne, y conllevando asimismo
un mayor, ¿por qué no?, reforzamiento de los lazos de cooperación, tanto para la organización de las tareas de cacería o de otras de esas comunidades, como para la distribución de los alimentos, para la preparación, para su consumo. Y todo esto dio lugar a unas sociedades cada vez más complejas, con una creciente división. ¿De qué? De las tareas, de la especialización de las tareas. Este proceso de evolución biológica, de evolución social, se produjo en espacios de tiempo muy largos, muy dilatados, muy extensos. Pensemos que en comparación con los 2000 años y un poco más que nosotros tenemos como era actual o cristiana, dentro de la cronología cristiana me refiero, se estima que el Homo sapiens cuenta con más de 100.000 años de vida, 100.000 años de existencia en la Tierra. Y que, por ejemplo, el llamado Homo erectus prolongó, se alargó su presencia en la Tierra durante más de 1,5 millones de años. 1,5 millones de años estuvo en vigencia el llamado Homo erectus. Y que también, ya que estamos en este tipo de características de los hombres primitivos, el Homo habilis puede ser que estuvo en presencia en la Tierra, así lo dictaminan los hallazgos, las huellas dejadas por ellos, durante también 1,5 millones de años. Con estos ejemplos podemos deducir que el origen del hombre habría que situarlo en un contexto de una naturaleza inhóspita, muy difícil de vivirla, en la que unos seres, en un principio me refiero, presentaban los rasgos propios de un individuo sin la adaptación necesaria al medio, por supuesto. Presentaban al principio, ya dijimos hace un momento, cierto tipo de características físicas y que las mismas hacían que se denote la poca rapidez de desplazamiento. Su piel era demasiadamente fina, delicada para la adaptación climática. La falta de medios naturales de ataque y defensa, porque también no sabían el arte de la fabricación de armas. La poca adecuación para una alimentación diversificada también era un problema. Posiblemente en un principio todo lo que se servía en lo nuevo, que podían servirse como alimento, reproducía en ellos cambios. Las mandíbulas de estas personas poco fuertes al principio, insuficiente madurez psicomotora. En definitiva, muchas características que, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, una especie de este tipo parecía en principio claramente destinada a desaparecer.
Pero ¿por qué pudo sobrevivir el hombre si se desenvolvía en este ambiente inhóspito, difícil, con una cantidad bastante grande de problemas a todo nivel? Pero pudo sobrevivir básicamente por su carácter social, que le permitió enfrentarse a este proceso tremendo de adaptación a la naturaleza de una manera organizada, con formas cada vez más complejas y eficaces de organización social. Necesariamente debían trabajar, debían convivir en sociedad, caso contrario, de manera personal, iban a desaparecer. La sociedad, pues, nos permite comprender no solo la adaptación del ser humano a la naturaleza, sino también la misma naturaleza del hombre, como un ser moldeado por la sociedad y la cultura. De esta manera, lo social debe ser visto como una dimensión fundamental del hombre, en la medida que no es posible concebir la idea de que el hombre se desarrolle sin su sociedad. Muchos seres con vida, sacados de su medio, pueden conservar las principales características de su especie. Sin embargo, en el hombre esto no resulta posible. En el hombre, o el hombre más bien fuera de su sociedad, se convierte en un ser indefenso, especialmente durante el primer periodo de vida. Un niño recién nacido y de corta edad, sin su madre, perecería. Un animalito, muchos de ellos en los primeros días de vida, ya se independizan de su madre. Entonces es un claro ejemplo de lo que estoy manifestando. Bien, se nos ha terminado lamentablemente el tiempo y quiero invitarles para que la recomendación al principio que lo hice, ojalá sea cumplida. Esto es, que de el material que yo le voy a enviar sea estructurado, sea analizado, sea realizado un buen resumen con buenas conclusiones de su parte. Le agradezco muchísimo y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Que pasen muy bien.